Buenos días, hola André. Buenos días, Buenos Ángel. días, Clover. buenos días, mi Marjorie. Hola, hijo. Buenas, profesora. Buenas, Diego. Buenos días. Buenos días. Profesora, buenos días. Buenos días, Ángel. A ver, vamos a compartir pantalla. ¿Cómo se encuentran hoy día? Buenos días. Buenos días, hijo. A ver, estamos acá. A ver. Hola, Naomi. Oh, Naomi, siempre digo Naomi, Milagritos. El tema de los agujeros negros, a ver, ya, a ver. Sí esperaba hablar un poco despacio, pero no específicamente de ello, pero sí voy a hablar un poco de ello, ¿ya? Voy a tratar. A ver. Miren, jóvenes, la anterior clase, con la Garrido, estábamos hablando sobre la célula y de cómo la célula tiene diferentes partes, ¿sí? Ya habían sabido ustedes, desde siempre, ustedes siempre han escuchado que yo comento que la célula tiene tres partes, ¿cierto? La membrana, el citoplasma y el núcleo, ¿sí? Me disculpan. Acá. Entonces, yo les había comentado a sus compañeros que voy a hablar ahorita sobre el citoplasma y cómo en el citoplasma, que es la parte líquida, por ponerlo así, de la célula, la parte en donde se desarrollan muchos procesos metabólicos, esta parte, esa de acá, vamos a encontrar un esqueleto. ¿Está bien? Ese esqueleto se denomina citoesqueleto, ¿sí? Que le da forma a la célula, permite inclusive el movimiento de ciertos tipos de sustancias. También vamos a encontrar las organelas celulares. Y como a ellos me disculpan, siempre les comento, las organelas celulares son los órganos de la célula. A ver, ahora de repente, ¿quién? A ver, Ángel, tú que estás muy colaborativo estos días, repítenos, hijo, ¿por qué se dice que las organelas son los órganos de la célula? Porque sin esas organelas la célula no funciona. Ya, sí, también. A ver, Ankajima, completa la idea. ¿Qué dijo? ¿Por qué las organelas son llamados los órganos de la célula? Habíamos dicho que una de las cosas, Son los... a ver, ya, habíamos dicho que cada órgano de nuestro cuerpo, por ejemplo, el hígado, el riñón, el corazón, cada uno de los órganos de nuestro cuerpo tiene una función específica, ¿cierto? El riñón, producir orina, el corazón, bombear la sangre. Entonces, al igual que cada órgano de nuestro cuerpo, las organelas celulares tienen una función, cumplen un rol dentro de la célula, ¿sí? Si nosotros como individuos, como seres, tenemos órganos, ellos tienen organelas, ¿sí? Organelas de tipo celular. Entonces, el primer tipo, a ver qué pasa acá. Sí, como te digo, Ankajima es una analogía, ¿no? Estoy haciendo una analogía. Es decir, estoy que te coloco un ejemplo. Por eso se dice que son los órganos de la célula. Es decir, es como si fueran, claro, es como si fueran, a ver, continuamos. Entonces, el primer tipo de organela que habíamos hablado era el cloroplasto.
Y luego les comento, luego del cloroplasto vamos a hablar de algo llamado, ahí está, la mitocondria. No le he puesto el título. El cloroplasto y la mitocondria. ¿Y por qué he elegido estos dos? Porque estos dos son muy importantes. Voy a decir al final de la clase por qué son tan importantes y por qué debemos de recordarlos a los dos en primera instancia. Yo quisiera que los recuerden a los dos en primera instancia. Porque hay muchas cosas interesantes en ellos. Entonces, vamos a ver que el cloroplasto, pues el cloroplasto, que es la organela, que tú lo observas de color verde. Habíamos visto acá, por ejemplo, como en las células vegetales, que son las células en donde tú lo observas, se observan como unos pequeños orgánulos, ¿no? Como si fueran unas bolsitas. Sí, y presentan unas bolsitas, ¿no? Cada una de esas bolsitas pues sería el llamado cloroplasto. Acá está. Entonces habíamos dicho que si la planta tiene más cloroplastos, se va a observar más verde. Si tiene pocos cloroplastos, se observa más pálida, ¿sí? Por ejemplo, en esta planta, en este tejido vegetal que estoy viendo acá al microscopio, por si acaso, estas dos son imágenes al microscopio de un vegetal. No sé cuál, puede ser cualquier tipo de planta, de repente una hoja de alguna planta, y han colocado al microscopio pues dos. Uno, esta de acá, este es un tejido vegetal, no sé de qué parte será, y este es tejido vegetal de otro lado, es decir, uno puede ser de la raíz, el otro puede ser de la hoja, uno puede ser del tallo, y acá puedes encontrar de la hoja, ¿no? Son dos partes. Profesora, Dime, Nakajima. en su microscopio que tiene el colegio se puede ver así esas telas. Así tal cual, sí puedes ver, no tan bonito como esto, pero sí se puede ver grande, hijo. Sí se puede ver muy cercano a lo de acá. Muy bien, entonces, continuemos. Entonces, yo voy a poder verlos pues de esta forma, de color verde, porque el cloroplasto, que son cada uno de estos bolsitas que están ahí, cada uno de estos es un cloroplasto. El cloroplasto es esa bolsita verde que yo observo. El cloroplasto pues me permite la coloración verde en las plantas, repito. Entonces, hoja que tiene mayor cantidad de cloroplastos, lo observo más verde. Tiene menor cantidad de cloroplastos, menos verde. Entonces, yo lo que les digo es que, bueno, como esta parte de la hoja es más verde, yo sospecho que es de la hoja. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la parte de la hoja, la parte de las hojas de las plantas, son mucho más verdes. ¿Por qué? Porque siempre realizan una función específica que es la fotosíntesis. A diferencia de, por ejemplo, la parte de los tallos, la parte de repente, ¿qué pues? La parte de los tallos, por ejemplo, es menos verde. Ustedes mismos lo comprueban, ¿no? Ustedes ven una plantita, van por la calle, caminan y ven una plantita y ven que la hoja es más verde que el tallo. Es algo que creo que todos han visto o no se han dado cuenta. Nunca han sentido curiosidad por qué es lo que ven. Díganme, ¿se han dado cuenta o no? A ver, André, ¿te has dado cuenta o no de eso? André, Diego, ¿se habían dado cuenta de eso o no? Milagritos, ¿se encuentran ahí? Díganme, por favor. Milagritos, por favor, me respondes para estar segura de que están ahí conectados. Ok. Ahí Estoy. está, ahí está. Entonces, por ejemplo, tú cuando ves una planta, la planta que está, ponte afuera del colegio, fuera de tu casa, de repente, ahorita mismo puedes ir a tu cocina, ves el perejil, ves las plantitas que trae tu mamá y tú te vas a dar cuenta de ello.
las hojas van a ser más verdes que el mismo tallo. Sucede mucho en plantas. Es algo En muy todas las plantas va a ser así, profesora. No es que en todas las plantas sea así, es lo usual, porque en las plantas, hijo, las hojas cumplen un papel muy importante, que es la de realizar la fotosíntesis. Y la fotosíntesis tú la realizas, y la fotosíntesis tú la realizas con los cloroplastos. Es decir, esto es bien verde porque acá hay cloroplastos. Sí, creo que todo el mundo me ha entendido. Cada una de estas bolsitas son cloroplastos, ya. Dentro de este cloroplasto se realiza la función de la fotosíntesis. Acá. Esa fotosíntesis. ¿Sí? Entonces, las hojas son las que necesitan realizar la mayor cantidad de fotosíntesis de toda la planta. Es por ello que tiene gran cantidad de cloroplastos. ¿Sí? Entonces, partamos de ahí. A ver, acá observan los cloroplastos, ¿Cuál es la función? Realizar el proceso de la fotosíntesis es su principal función, es lo que deben de hacer. ¿Sí? A ver, me disculpa. Ya, entonces, la de acá, por si alguno no se recuerda, es la ecuación de la fotosíntesis. Esa es la ecuación de la fotosíntesis. De repente ustedes estarían un poco preocupados porque, no sé, de repente no les gusta la matemática, pero es una simple ecuación. Primero ustedes deben de saber que CO2 significa dióxido de carbono, que H2O es agua, esta es la glucosa y ese es el oxígeno. Entonces, ¿cómo se lee la ecuación de la fotosíntesis? ¿Cómo se lee esto? De la siguiente forma. No, Ankajima, porque nuestro cuerpo está formado por células animales. Tú diariamente, a ver, su compañero Ankajima me dice, para que ustedes entiendan, su compañero me dice, profesora, ¿qué pasaría si el ser humano le inyectan cloroplastos? ¿Va a poder hacer fotosíntesis? Y les digo que no. No, porque tú diariamente consumes cloroplastos porque consumes plantas de color verde. Tú consumes tu rico tallarín verde que tiene espinaca, que tiene albahaca. Tú consumes eso y no por eso vas a volverte un alien. Entonces, no pasaría eso, Ankajima. A ver, no, tampoco Ankajima, porque no funciona así. Es como decir, yo porque como animales me voy a volver un animal, no. Porque como plantas me voy a volver una planta, tampoco. Es diferente. Me disculpan, pero su compañera Ankajima me pregunta eso, para que todos también participen, ¿no? Como les digo, él está preocupado de repente porque nosotros podemos hacer fotosíntesis, pero no. Entonces, continúo explicando. La fotosíntesis, jóvenes, es un proceso que se lee de la siguiente forma. La fotosíntesis se realiza en los cloroplastos, en estos de acá. En estos cloroplastos se realiza la fotosíntesis. Y la fotosíntesis me dice lo siguiente. Voy a agarrar dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo encuentro en el aire, así que la fotosíntesis me dice de que la planta va a agarrar una porción del aire, va a agarrar una porción de agua que tú le brindas porque tú riegas una planta, y estos dos lo van a sumar, lo van a mezclar y lo van a convertir por medio de la fotosíntesis en glucosa, que es un azúcar, y oxígeno. ¿Sí se entiende? Esa es la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso de convertir una parte del aire, dióxido de carbono, le sumas agua, y gracias a la fotosíntesis, estos dos los conviertes en un azúcar, como azúcar que tú tienes en tu
que tú tienes en tu azucarera, tal cual, azúcar y oxígeno. ¿Se entiende? Ese es el proceso de la fotosíntesis. ¿Y por qué es importante para ellas? Porque gracias a la fotosíntesis, ellos pueden producir su propio alimento. Si no te das cuenta tú, ustedes, de repente, ahora voy a preguntar, André, ¿te encuentras ya ahí? ¿Me puedes responder? Sí, Ya. André, ¿cuántas, de repente, a ver, qué has desayunado el día de hoy? todavía no. ¿Todavía no desayunas? No. A ver, entonces, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Clover, ¿qué has desayunado el día de hoy? No, mis aún no desayuno. Estos niños. ¿Y ahora qué hago con ustedes? Estos niños. Tienen que desayunar. ¿A qué hora se levantan? A las 9. Su mamá con la chancla. Hijo, levántate, ya vas a las clases. Respeto. Ah, sí, dice Diego. ¿Eso pasa, Diego? Diego. No, conmigo no, yo me levanto 8:45. Ah, mira, chicos. Esto, Antes que mi mamá se levante. acostúmbrense a levantarse un poquito más temprano para que me acompañen acá, de repente desayunando, de repente con un poquito de agua, con un juguito, algo por el estilo, jóvenes. No pueden estar así, se les va a hacer complicado. ¿Ah? Si en clases ustedes se levantaban a las 7 de la mañana, ahorita se levantando a las 9, es muy raro, es muy cambiante. Traten de volver a levantarse un poco más temprano. Profesora, yo a más tardar me despierto 7:30. Miren, yo les Sí, ahora me confieso, levanté a las 6, no a comienza. las, yo les confieso, yo por ejemplo me levanto a las 8, 7:45 de la mañana. De ahí no, me es difícil levantarme más temprano, pero por eso les digo, ¿no? Yo no les pido que se levanten a las 5 de la mañana, pero sí un poco más temprano para que tomen desayuno. A ver, entonces el día lunes voy a preguntarles de nuevo si han tomado desayuno y para esperar cambios, para esperar que ustedes ya hayan entendido y tomen su desayuno antes. Mentira, dice Marley. Mentira que milagritos, ¿qué pasó? Es que dice que se levanta temprano. Ah, es mentira que se levanten temprano o que me levante yo temprano. No, dice. Ya, joven. Entonces, les digo para que vayan cambiando un poco ese hábito. Ya, entonces vuelvo a repetir. Ya, a ver, escúcheme por favor, vuelvo a repetir. Ya, vuelvo a repetir, por favor. Entonces, como digo, por favor, es importante que se recuerden eso. La fotosíntesis agarra o hace uso de dos componentes. Uno de ellos es un gas que se encuentra en el aire y el otro es el agua que tú le brindas a la hora de regar una planta. Gracias a estos dos, la planta produce su propio alimento y nos ayuda produciendo el oxígeno que nosotros como seres vivos necesitamos. Entonces, la planta puede vivir, lógicamente, toda su vida produciendo su propio alimento. A diferencia de nosotros, que no sé si ustedes se dan cuenta, por eso le había comentado a su compañero André, que ustedes no pueden producir su propio alimento. Ustedes tienen que consumir a otro ser vivo para poder sobrevivir. Tienen que consumir una Es una planta. duda, ¿se pueden inyectar los nutrientes directamente? Sí, también puedes inyectar los nutrientes directamente, como lo haces cuando estás mal, ¿no? Si alguno de ustedes ha estado mal, les han inyectado suero. A mí una vez me internaron. A ver, Ángel, bueno, 2 veces. 2 veces han internado. Ah, mira. Era porque tenía bronca neumonía. Ah, tenías bronco. Bronco neumonía. Ah, mira, está complicado lo que tenías. Sí, como te comento, entonces sí, nosotros podemos alimentarnos por medio de una sonda que se conecta, ¿no? Directamente con tus venas, pues para poder inyectarte el alimento.
Pero es algo que también es externo, pues, ¿no? No es como si tú estuvieras produciendo suero o estuvieras produciendo ese alimento, sino que está viniendo externamente. Entonces, como les repito, las plantas realizan la fotosíntesis, lo cual les da esa característica muy particular, que es que ellos pueden producir su propio alimento, algo que ustedes no realizan. Si ustedes no consumieran ningún tipo de alimento, pues mueren de inanición, mueren porque no han consumido agua, no han consumido ningún tipo de vegetal y se ven perjudicados, fallecen, ¿no? Eso es algo que nosotros como animales que no producimos alimento, nos perjudica. Como ustedes bien saben, a los animales que producen su alimento se les llama los autótrofos. ¿Se acuerdan? Animales autótrofos son aquellos que producen su propio alimento, las plantas. Y a los animales que no producen su propio alimento son los heterótrofos. ¿Se acuerdan o no? Heterótrofos. ¿Quiénes están ahí? Los animales no son capaces de sintetizar sus propios alimentos y deben consumir a otros organismos que ya los han elaborado. Somos nosotros. Nosotros, Pero si se comen parte de sí mismos para sobrevivir. claro, por eso te digo, hijo, pero ese animal, por ejemplo, tú si decides, ya, yo voy a ser un animal que solamente consumo otros animales, ya, pero igual estás consumiendo otra cosa. Estás consumiendo a otros para sobrevivir. Las plantas no consumen a ningún animal, a ninguna planta para sobrevivir. Ellas viven produciendo su propio alimento. Ni consumen bacterias ni nada así, ¿no? No, no, no. El único tipo de plantas que, por ejemplo, necesita de una ayuda para tener los nutrientes necesarios. ¿Hongos? No, ¿Hongos? los hongos tampoco producen su propio alimento. Los hongos son heterótrofos. No, Las por eso plantas me refiero. carnívoras. Esos son las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras, ¿las han visto? Sí, son como unas plantas con boca y está. No. Nunca. ¿Una planta carnívora se puede comer un hombre? No, se puede comer pequeños roedores. Yo nunca he visto una planta carnívora. Así que, Acá, miren, hay chiquititas, a decir verdad, yo tengo un compañero en la universidad que se ha dedicado a vender plantas carnívoras. chiquitas, sí. Mire, pasa su número, creo que quiero una. Ya, en la pandemia mejor no, espera que pase. Pero miren, son un tipo de plantas carnívoras, ¿no? ¿Se pueden Ellas comer el dedo? no se la va a comer porque no, el Ah, primero que la tampoco se persona puede comer el dedo. No tiene dientes, ¿verdad? no tiene dientes, simplemente bota una sustancia que hace que, Se deshaga lo que come. correcto, pero estas plantas carnívoras lo que hacen en su mayoría es atrapar los insectos, pues, ¿no? Y a veces se compra solo para que las moscas se vayan, ¿verdad? ¿Me disculpas? Que se compre para que los insectos se vayan, algo así. Ah, bueno, pueden utilizarse para ello, pero su función o lo que ellos realizan es por necesidad. Estas plantas carnívoras necesitan consumir insectos, porque Pero, los Mi, insectos, ¿No lo hacen, mueren? sí, los insectos les proporcionan a estas plantas carnívoras un nutriente que ellos no pueden, que ellas no pueden obtener de cualquier otro lugar. Me hizo una duda, ¿las plantas carnívoras tienen ojos? Entonces, ¿tienen ojos? no, No, es como cualquier planta, solamente que ella ha desarrollado la capacidad de poder consumir pequeños insectos, e inclusive las plantas carnívoras más grandes consumen pequeños roedores. ¿Eso hay más grandes? Claro, por supuesto. ¿Y las Mi, plantas pueden hacer chillidos? No son, no piensen, no son como las plantas que han visto por televisión, ¿ah? Las plantas que han visto por televisión muerden o mueven la boca todavía como si estuvieran masticando. No, estas no son así, en la vida real no son así. Las plantas carnívoras no mastican, simplemente se cierran, así como estás viendo acá. Mira, pobrecito, que hay un insecto dentro de esta planta. Tú ves cómo este insectito está ahí metido, no es que la planta está masticando, ñam, 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 no, simplemente va a botar una sustancia que va a hacer que este insecto, ¿Se bueno, derrita?
por ponerlo así, se descomponga y ya luego esta puede absorber los nutrientes. Su ácido es fuerte. ¿Y si casa con los desechos y los escupe? Los escupe, ¿Por dónde tiene su comida? No entiendo. ¿O los traga enteros? como te digo, hijo, no los traga enteros, tiene que descomponerlos, como en tu estómago. En tu estómago también te comes el alimento, pero lo descompones. Miss, ¿hay Dime, diferentes tipos de esa planta? por ¿Y si esas supuesto, plantas dan oxígeno? son verdes, ¿cierto? Si son verdes, realizan fotosíntesis y si realizan fotosíntesis, Fotosíntesis. producen oxígeno. Todo lo que es verde, jóvenes, produce oxígeno. Bueno, es una generalización muy, muy grande, pero sí. Por ejemplo, hay algas. Son verdes, ¿cierto? Producen oxígeno. Ahora les comento, la clorofila es un pigmento que les da la coloración verde, pero las plantas, aparte de la clorofila, por ejemplo, estamos viendo acá algas. Acá ustedes ven algas, una alga roja. Cuando ustedes han comido, por ejemplo, ceviche, han visto esas algas, ¿cierto? Que son medias rojitas. ¿Sí? Entonces, estas algas, tú me dirás, profesora, pero ¿por qué no son verdes si son plantas? Bueno, sí, es un tipo de alga. Debería ser verde, pues porque produce oxígeno, realiza la fotosíntesis, pero simplemente estas plantas tienen un pigmento que los hace de ese color. ¿Sí? Entonces, simplemente es eso. Hay algas, lo coloco, algas de color amarillo. Las demás, las algas pardas. Ahí están, son algas de color pardo. No porque sean amarillas, no están considerados dentro del reino vegetal. Estos producen oxígeno, nos ayudan. Acá están las Claro. algas pardas. Voy a colocar también las algas rojas. Acá están, son algas rojas. Simplemente, como repito, tienen un pigmento que les da esa coloración. Clorofila ya no, tienen un pigmento que les da esa coloración. Sí, a ver, un pigmento estoy hablando, a ver. Algas rojas, algas pardas, ¿qué falta? Hay moradas, No, hijo, negras, tampoco. gris. No, tampoco. Algas rojas, algas pardas, algas verdes, creo que son todas. Ah, Marrón. no, hijo, creo que ahí llega algas rojas, algas pardas. A ver, me están preguntando. Parecen que tienen bolitas. Sí, hija, ¿no? Son simplemente estructuras que ellas tienen. Me hubiera gustado de repente poderles enseñar en vivo y en directo una alga. Ustedes cuando fueron a Ancón, ¿se recuerdan cuando fueron a Ancón? Para los jóvenes niños que están por ahí. Cueva, ¿tú fuiste a Ancón o no fuiste a Ancón? No, Te la perdí. profesora, Yo sí fui. pero en Hong Kong no había algas, ¿o sí? Sí, No, cuando a mí no había. yo me acuerdo a Milagritos haber estado buscando ahí su cangrejo, estar cazando su cangrejo, estar cazando La anémona. la anémona y estar colectando también algas. Trajeron algas, en el colegio había Mis- algas. ¿Se acuerda de esa cosa que se pegó en la piedra y que se sacaba y que era una cosa viva? Sí, ¿qué cosa? ¿La anémona? Ah, eso es una anémona. Sí, era algo que parecía Una concha. ahumado, medio como si fuera, ¿sí? Ya. Entonces, jóvenes, ya me queda poco tiempo y los últimos 10 minutos los quiero usar para otra cosa. Así que, como les hablaba, ya están conociendo a las plantas, ya saben que ellas son verdes porque tienen una organela llamada el cloroplasto, las cuales les hace color verdoso característico. Dentro de ese cloroplasto se realiza esta función de la fotosíntesis, la cual es muy importante. Las plantas no serían plantas, a decir verdad, si no realizaran fotosíntesis. Esa es su principal característica. La principal característica de las plantas es realizar fotosíntesis, es producir su propio alimento. Eso es lo fundamental. ¿Sí? Entonces, lo que hablo en esta diapositiva es lo siguiente, había dicho yo en la clase pasada,
de que así como las plantas tienen un pigmento, la clorofila, tú en tu cuerpo tienes otro pigmento denominado la melanina, ¿sí? La melanina es un pigmento que a ti te da una coloración. Habíamos dicho que, por ejemplo, las personas que tienen bastante melanina, pues son las personas afrodescendientes. Las personas más claras de raza de repente aria tienen poca cantidad de melanina, por eso se observan de coloración media blanca, ¿no? Media pálido, por ponerlo así. ¿Sí? Habíamos mencionado por ello acerca de estas personas, ¿no? Que inclusive tú te das cuenta que el cabello también tiene melanina. Si tu cabello es oscuro, es de repente marrón, como se le llama. Si tu cabello es marrón, es porque tienes gran cantidad de melanina en tu cabello, que es el pigmento de nosotros los animales. Si tienes un cabello rubio, acá nadie tiene cabello rubio, pero si tú tuvieras cabello rubio, sería porque tienes poca melanina. Cuando nuestras mamitas, de repente alguna de sus mamitas se tiñe el cabello, voy a teñirme el cabello porque quiero que mi cabello sea de otro color. Ya bueno, cuando tú tiñes tu cabello, tú matas a decir verdad, dañas mucho a tus células a las células de tu cabello, y al dañarlas, estas botan la melanina y es por eso que se absorben de color casi blanco, ¿no? ¿Han visto? Dime, Ángel. ¿Existe el cáncer del cabello? No, hijo. Ya. Ya, a ver, me disculpas. Continuamos. Y por último, les había dicho yo a sus compañeros que el vitiligo es una enfermedad que no es mortal, simplemente me va a causar lo siguiente, ¿no? El que ustedes puedan ver personas que tengan este inconveniente, que no les genera daño, no es que les duela, les duele la mano, no les duele nada. Simplemente es una enfermedad que daña su piel y que causa que ciertas partes de ella sufren una despigmentación. La melanina que tienen, la melanina que tienen lamentablemente es dañada, los melanocitos son dañados, por lo que ciertas partes de su mano, de su cara, varias partes de su piel, se encuentran de la forma que ustedes ven ahí. Es una enfermedad muy común. Ustedes, creo que uno de sus compañeros también me dijo que un familiar suyo sufría de esta enfermedad, lo cual, como repito, no les genera daño, no es que les duela, tampoco les va a generar la muerte. Es una enfermedad que se desencadena usualmente en personas con un cuadro de estrés. Todavía no se sabe la causa exacta, por lo que yo les comento que inclusive ustedes en algún momento de su vida podrían sufrir esta enfermedad. De repente no lo sabemos, de repente ¿quién? Diego, de repente en alguna parte de su vida sufre esta enfermedad, es algo que puede pasar, ¿sí? Entonces no se preocupen, ¿sí? ¿Y si la enfermedad se puede curar? No, no hay cura, hijo. No hay cura porque nunca se la ha buscado con tanto esmero, puesto que es una enfermedad que no es mortal. ¿Se entiende? Es más que nada por estética, yo sé. De repente hay personas que se sienten mal con este tipo de enfermedad, pero al no causar la muerte, pues no ha sido considerado con tanto ahínco para que se encuentre una cura. Además que es una enfermedad que es muy difícil de curar por sus propias características innatas. No es viral, no es viral, es algo que se da sin que podamos hacer nada al respecto. Algún día tu cuerpo se levanta y lamentablemente comienza a haber ese tipo de manchas en tu cuerpo, ¿no? No son manchas, ¿no? De despigmentación en tu cuerpo. Sí, entonces es algo que sucede de forma natural. Naidelin, y para todos los jóvenes, les dije que hoy día entren, ¿cierto? Para poder revisar sus cuadernos, ¿o no? ¿Les dije o no les dije? Sí nos dijo, profesora. Ya, hoy día de 5 a 6 usan este mismo link. Este mismo link lo usan. Ya voy a revisar sus tareas, sus cuadernos para los que quieran. Estoy un poco ocupado a las 5. ¿Qué pasa si no entro?
Ángel, puedes no entrar, nada es obligatorio, inclusive puedes faltar a clase, no te podemos obligar. Ya que de repente no sea lo adecuado y esa es otra cosa. Que quisiera que estés en clase, por supuesto que quisiera que estés en clase, pero si no puedes, si es tu decisión, si es que por fuerza mayor no puedes asistir, pues tampoco te voy a obligar. Ya eso corresponde a cada joven. Dime, Yanes. Si ocurre un problema y mis tareas no se envían, solo dígame algo por el WhatsApp, por De favor. 5 a 6, hijo, de 5 a 6. Ah, no hay problema, Ángel. Yo, por ejemplo, lo que hago para los jóvenes que están interesados, lo que hago a veces es que los jóvenes que me responden mal en sus cuestionarios, suelo preguntarles y lo pueden corregir en ese instante para que les pueda valer los puntos. Ya por eso es que es importante que asistan, para los jóvenes que quieren asistir es importante porque es una segunda oportunidad para que ustedes me respondan las preguntas que de repente han contestado mal, ¿sí? De 5 a 6, hijo, a las 5 usas el mismo link. El mismo link, este mismo link que usas para ahorita. Y si mis tareas no se envían, ¿me podría avisar? Hijo, sí, me solicitas por medio de un mensaje, me envías un mensaje y ya yo voy a verificar si te ha llegado. Gracias, Ya, profesora. Clover, me alegra escuchar ese espíritu de que deseas ponerte al día. Poco a poco, hijo, nadie te presiona, poco a poco. A ver, por último, jóvenes, y ya se va a acabar la clase. Esa era la clase del día de hoy. Y vamos a repasar acerca de del cloroplasto. La siguiente clase hablamos de las mitocondrias, el siguiente tema. Pero como ya se va a acabar los minutos, quiero comentarles, por favor, es importante que ustedes sepan que este sábado va a suceder uno de los momentos más importantes, por lo menos para la ciencia. ¿Qué es lo que va a suceder este sábado? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a descubrir la cura del coronavirus? No, eso no es algo que pueda ser predecido. Pero miren, ustedes como saben, hay una empresa, así como hay una empresa llamada Licor, como hay diferentes empresas, hay una empresa llamada SpaceX que se ha puesto la meta de lanzar, después de muchos años, a decir verdad, después de muchos años se ha propuesto la meta de lanzar un cohete con astronautas tal cual a la órbita. Entonces, es un paso importante porque no sé si ustedes saben o no, pero es la primera vez que una empresa está realizando este tipo de acciones. Sí, ¿por qué? Porque usualmente el llevar un cohete a órbita, es decir, al espacio, la atmósfera, ¿sí? Usualmente el llevar un cohete al espacio, en órbita, es muy costoso, por lo que países enteros suelen invertir su dinero en ello. Estamos hablando de que hace años, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia se encargaron de invertir grandemente en el plano de la cohetería y pues llevar, por ejemplo, al hombre el hombre a la luna, ¿cierto? Si nosotros pudimos llegar a la luna como raza humana, fue gracias a que dos países pues le colocaron un montón de dinero a esta área de la cohetería y pues pudimos llegar allá. Pero es la primera vez, y es por eso que es importante, es la primera vez que una empresa tiene la capacidad tecnológica y la capacidad financiera como para hacer el lanzamiento de cohetes de este tipo de cohetes, de los que ustedes ven acá, a la órbita. Y ese es un momento muy importante para la ciencia. Ustedes van a encontrar, si alguno de ustedes está interesado en ciencia, va a ver cómo todos, las diferentes personas que estamos ligadas a esta área, nosotros vamos a estar muy atentos a qué es lo que suceda. Esta noticia la estoy viendo por todo mi internet, por todo el Facebook, porque es muy importante. Entonces, el sábado creo que muchas noticias, inclusive de nuestras casas, América Noticias, no sé, cualquier noticia, va a hablar acerca de ese descubrimiento por la importancia que tiene. ¿Qué pasa si no vuelven? Pues no vuelven, pues Naomi. Se mueren. Se muere, correcto. Entonces,
traten de estar atentos. El sábado es el lanzamiento, por lo que el domingo, de repente el lunes yo espero hablar un poco más de ello en clase. Sí, porque es un momento muy importante para la ciencia y ustedes, como son niños que saben que la ciencia es muy importante para la humanidad, es un momento importante para todos.